La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington la saluda Gonzalo Abarca. Elecciones en América Latina. De acuerdo con las conclusiones de la reciente cumbre de la democracia organizada por la Casa Blanca, el próximo año se proyecta con grandes desafíos para la democracia en toda la región. Según Freedom House, el continente registra un descenso del 50% del nivel de satisfacción hacia el sistema democrático, siendo 2018 el año donde se produjo un descenso récord. Hoy, en Foro, los desafíos de la democracia en el 2022. Y bien, para analizar el tema, me acompaña la doctora Giovanna De Michel, internacionalista y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenidos ambos. Doctor Gamarra, empiezo con usted. Iniciemos este panorama de la democracia en Centroamérica, ¿no? En enero toma posesión en Honduras Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, y quien es una promotora, doctor, de las políticas de izquierda. ¿Hacia dónde va, en su opinión, Centroamérica? Bueno, Centroamérica es una zona que está yo diría, en serias crisis, una crisis económica profunda, una crisis migratoria que no es solo producto de factores estructurales de cada uno de los países, pero también Centroamérica es básicamente el lugar por donde transita toda la crisis migratoria venezolana y de otros países, incluyendo de Haití. Entonces se ha convertido en una ruta de tránsito muy importante. Países que tienen retos de gobernabilidad muy serios. Y obviamente, y quizás lo más preocupante, particularmente pensando en Nicaragua y en El Salvador, tendencias hacia el autoritarismo. Y curiosamente, y quizás lo más interesante, es que es una tendencia hacia el autoritarismo por un gobierno que dice ser de derecha, como es el caso de Bukele, y un gobierno que dice ser de izquierda, como es el caso de Daniel Ortega. Comparten ambos este autoritarismo que pienso que es una tendencia regional. Y finalmente tenemos pues el caso de Honduras, donde la señora Xiomara Castro tiene todos esos retos, pero yo diría quizás más acelerados que en los otros dos países. Claro, doctora De Michel, continúa China ampliando su presencia en Centroamérica. La semana pasada, precisamente, Nicaragua suspendió relaciones diplomáticas, las cambió con Taiwán y reconoció a Beijing. Ahora, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, prometió que también lo haría una vez que asume el cargo en el 2022. ¿Podría China alterar los planes de Biden en Centroamérica, en su opinión? Yo creo que no sé si alterar completamente los planes, pero sí va a obligar a una revisión de los planes del gobierno de los Estados Unidos hacia la región, no solamente Centroamérica, inclusive América del Sur. Tenemos un incremento notable de la presencia de China, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista ideológico. Hay una presencia política muy marcada de China en los países de Latinoamérica y el Caribe, y sin lugar a dudas eso se debe, de cierta manera, a espacios vacíos que quedaron en la región, ¿no? Quizás eso obligue a una revisión por parte de Washington para ver hasta qué punto ha sido efectiva la política que se ha venido implementando hacia América Latina y el Caribe en los últimos años. Porque al dejar espacios vacíos se abre la oportunidad para el incremento de la presencia de China y, ojo, también de Rusia. Muy rápidamente, bueno, damos la bienvenida a Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano aquí en Washington. Bienvenido, Michael. En 2022, el gobierno del presidente Joe Biden ha prometido desarrollar a plenitud su estrategia contra la corrupción en Centroamérica, con investigaciones contra funcionarios acusados de corrupción y sanciones. Michael, ¿crees que esta estrategia pueda contribuir verdaderamente a la consolidación de la democracia en Centroamérica? Bueno, yo creo que es una buena estrategia lo que he visto y yo creo que está aplicando instrumentos digamos, con más fuerza que anteriormente, pero si uno hace la pregunta honesta, si realmente va a cambiar
el nivel de corrupción en la región, yo soy bastante escéptico. Yo creo que esas prácticas están bien arraigadas, están bien, hay mucha experiencia. Es muy difícil romper y cambiar el patrón de corrupción en la región. Yo creo que está bien para Estados Unidos hacer esto, yo creo que está justificada, pero el impacto no sé realmente cuánto va a cambiar la situación. Y la democracia también el problema con la democracia, los sistemas democráticos en la región, es que los gobiernos no están resolviendo los problemas. Y los problemas en este momento son de tipo social y económico muy profundo. Yo creo que en la medida que Estados Unidos puede ser mucho más eficaz en apoyar la democracia, si por ejemplo tienen una respuesta mucho más clara y mucho más comprometida con el tema, con la pandemia y la vacunación. Esto tal vez sería el mejor instrumento con mayor impacto. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente segundos. Hoy analizando los desafíos de la democracia en América Latina. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Esto es Foro de la Voz de América. Continúa con nosotros Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, Giovanna de Michel, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Doctor Gamarra, este año se realizaron elecciones en varios países, entre ellos Perú, Nicaragua, Venezuela, Honduras y Chile. Para el nuevo año habrá elecciones generales y legislativas en Costa Rica, Colombia y Brasil. La gran pregunta es, ¿avanza la democracia en el continente con estos procesos electorales? Doctor Gamarra. Sí, quiero retomar algo que dijo Michael Shifter, que es muy importante. Hay una tendencia en casi toda la región a que los gobiernos de turno están perdiendo elecciones y están perdiendo al no poder resolver problemas muy básicos de economía, muy básicos sociales, y obviamente todo en el contexto de esta pandemia. Por eso hemos visto este año en muchas de estas elecciones cómo los gobiernos no han podido continuar con sus proyectos y ha habido una rotación significativa en aquellos países donde todavía la democracia liberal y representativa se mantiene vigente.
No estoy hablando de Nicaragua ni de las elecciones en Venezuela, donde pues básicamente hubo muchísimos cuestionamientos. El próximo año en particular, yo creo que vamos a ver elecciones que son extraordinariamente importantes. La elección en Brasil, por ejemplo. Brasil es un país continente con una democracia, a pesar de todo, bastante institucionalizada, con instituciones más fuertes que en otros países de la región. Y sin embargo, se ha visto enfrentada a esta tendencia de toda la región entre, yo creo, la profundización de la democracia liberal y el surgimiento de alternativas autoritarias. Ese es el dilema al que se enfrenta la región. Claro. Ahora, Michael, precisamente retomando lo que está diciendo el doctor Gamarra, elecciones en Brasil, ¿cómo ves el panorama político en ese país tomando en cuenta el retorno de Lula da Silva y el presidente Bolsonaro tratando de impedir el ascenso de la izquierda, si se quiere, al poder? Bueno, en este momento las encuestas, bueno, falta mucho antes de octubre, ¿no? Cuando son elecciones. Pues hemos aprendido algo en América Latina, es cualquier cosa puede pasar. Esto es una calidad de tiempo, pero en este momento Lula tiene una ventaja bastante cómoda con Bolsonaro, pero y parece que él está bien posicionado para volver al poder en Brasil. Pero Bolsonaro no se puede descartar que se puede ser reelegido. Depende de lo que pasa con Lula. Puede haber otros casos de corrupción, la economía puede mejorar, la pandemia puede ser más controlada. Entonces yo no creo que es probable, pero es posible. Y también podría haber otra opción. Si colapsa Bolsonaro, Sergio Moro, que fue ministro de Justicia, muy famoso por los casos justamente de anticorrupción, de Odebrecht, eso también eso es posible. Digo que no es probable, Lula es más probable, y después la pregunta es qué tipo de gobierno haría Lula si está reelegido. Yo creo que estamos en otro momento, no se puede comparar cuando era presidente, y creo que Brasil necesita conciliarse, un poco bajar la temperatura que ha sido muy calentado por Bolsonaro. Claro. Veamos ahora lo que, según más de 100 dirigentes políticos y periodistas latinoamericanos, piensan que constituyen los mayores desafíos en Latinoamérica para la democracia para este 2022, de acuerdo a la encuestadora Ipsos. Vamos a ver. Y aquí vamos, generación de empleo, dicen que es 80% lo más preocupante. La recuperación de la economía, 77%. Lucha contra el COVID-19, 63%. Vacunación nacional, 57%. Reducción de la pobreza, 55%. Reducción de desigualdad, 51%. Lucha contra la corrupción, 47%. Y la lucha contra la violencia, crimen organizado, 43%. Y finalmente, la mejora al acceso de educación, 35%. Doctora de Michel, le pregunto, fíjese usted qué interesante, generación de empleo para los latinoamericanos, el 80% para ellos es el gran desafío en América Latina. Y la lucha contra la corrupción es prácticamente el 47%. Su lectura de todos estos datos. Mi lectura es que la democracia en América Latina hay que verla con una perspectiva muy particular. La democracia latinoamericana no puede ser evaluada como se evalúa la democracia en cualquier otra parte del mundo, ni como se evaluaba en el anterior siglo XX. La democracia latinoamericana tiene mucho en estos momentos de desigualdad. Seguimos siendo América Latina y el Caribe la región del mundo con mayor desigualdad, de corrupción, de precariedad institucional, una serie de factores que han generado un desencanto colectivo con el sistema democrático. Los latinoamericanos y los caribeños en líneas generales no perciben que la democracia sea el modelo ideal para resolver sus problemas cotidianos y para garantizar el nivel de justicia que estos países están reclamando. Si se sigue exactamente con la misma, digamos, receta, tratando de abordar el problema de la democracia en América Latina, y se relega a un segundo lugar el tema de la desigualdad, de la corrupción, de la precariedad institucional, de las crisis económicas, muchas veces crisis económicas ficticias, porque son generadas precisamente por la corrupción. Países como el caso de Venezuela, por ejemplo,
que tuvo unos ingresos petroleros como nunca antes los había tenido en toda su historia, pues no encuentra una explicación lógica y el gobierno logra articular una teoría para justificar la crisis económica venezolana, que es el tema del mal llamado bloqueo. Entonces, Claro. todas estas condiciones que pudieran inscribirse, digamos, en el ámbito estrictamente social, es lo que subyace, es lo que le da sustento a la crisis de la democracia en América Latina. En América Latina el tema del voto es absolutamente secundario. En América Latina tenemos países como Venezuela, donde en 20 años se han hecho más de 22 procesos electorales, y realmente eso no puede ser un indicador de democracia. Claro, pero es interesante porque se pedía precisamente el voto directamente, elecciones para poder reforzar la democracia, ¿no? ¿Es así, doctora de Miguel? Sí. Y bueno, y si es así, Michael, elecciones en América Latina se han dado este año, el próximo año se darán 3. ¿Se está reforzando la democracia con esas elecciones? Bueno, yo creo que hay que reconocer que democracia es la posibilidad de votar y sacar los malos. O sea, si a uno no le gusta su gobierno, lo puede votar y tener alternativa. Es lo bueno, no podemos perder de vista este mérito, esta virtud de democracia que la América Latina tiene, salvo algunas excepciones como Venezuela, Nicaragua y Cuba, obviamente, a diferencia de otras regiones del mundo. El problema es que la gente está muy desencantada, muy descontento con la democracia porque no está funcionando bien, no está produciendo resultados, no está satisfaciendo las necesidades de la gente. Entonces tiene que mejorar la capacidad de gobiernos para funcionar, sobre todo en materia social y económico. No está produciendo resultados, no hay buen desempeño. Entonces, esos procesos electorales son buenos, son positivos, abre oportunidad para cambiar las cosas. Pero el problema es que cada gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, no está funcionando muy bien. Tiene que tener un liderazgo, más compromiso para atender esos justamente los problemas que usted señaló. Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América.
Seguimos en Foro de la Voz de América. Continúa con nosotros Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, y la doctora Johanna de Michel, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Gamarra, en Venezuela se han dado procesos electorales en donde la oposición ha participado. Su opinión, ¿qué debemos esperar en este 2022 en Venezuela? Bueno, quizás nuestra colega de Venezuela sea la más indicada para responder eso, pero visto desde afuera, yo creo que en Venezuela si algo ha sucedido es que se ha legitimado Nicolás Maduro y yo visualizo muy pocos cambios en Venezuela, más allá de esa consolidación de algo que ha venido construyendo durante los últimos 20 y pico de años. Y lo que también me parece, visto desde afuera, que es lo que le sucede a muchas oposiciones en varios países, que es la oposición, en vez de lograr una unidad en torno a un objetivo común, cada vez más se atomiza, tiene un problema de liderazgo extraordinario, y eso hace precisamente que los procesos electorales, que si bien uno puede cuestionar que no sean digamos, tan pulcros como deberían ser, pero las oposiciones no pueden ganar cuando tienen semejante división, semejante bodrio interno. Claro, y por eso es que lo que vamos a ver es la mayor consolidación de estos tipos de regímenes. Me refiero en particular, por ejemplo, al caso boliviano, que va en esa misma dirección. Ya, muy bien. Ahora le pregunto a la doctora de Michel, ¿qué opina, o más bien, qué opciones tiene la Casa Blanca, en su opinión, doctora, para ayudar a oxigenar la democracia en Venezuela? Antes de responder eso, yo quisiera hacer una acotación con la respuesta que dio el profesor Gamarra, si me lo permiten. Claro que sí. Y es que yo no creo que el más reciente proceso electoral que tuvo lugar en Venezuela, legitime a Nicolás Maduro. Sí creo que lo consolida en el poder, pero no legitimarlo, porque es un gobierno que está absolutamente desprestigiado y deslegitimado por sus propias acciones. Es más, la misma manera como se condujo el proceso electoral, la misma manera como se pospone la elección del gobernador en un estado que es un estado emblemático para la revolución bolivariana, es una de las acciones que deslegitiman al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Que se consolida? Sí, efectivamente hay una consolidación porque logra hacerse con la gran mayoría de los gobiernos regionales en Venezuela, y eso pues no es menos. Y eso le hace a Nicolás Maduro percibir que de alguna manera ya no necesita sentarse a dialogar con nadie porque son un gobierno, digamos, absoluto en el país. ¿Qué debería hacer Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos debe revisar la efectividad o no de la actual política de sanciones en contra del Estado venezolano. Una cosa son las sanciones personales contra representantes de la administración de Nicolás Maduro y otra cosa son sanciones que están generando graves consecuencias en esa cotidianidad del ciudadano en Venezuela. Y esas consecuencias alejan cada vez más al venezolano más humilde que acepta como válido y como verdadero el discurso que le da el gobierno para justificar su ineficiencia. Yo sé que el tema de Venezuela es tan amplio como para tener todo un programa, pero rápidamente, Michael, te pregunto, en tu opinión, ¿qué deja el llamado experimento Juan Guaidó y qué pasará en Venezuela en el 2022 con él, con la oposición y con Maduro? Rápidamente. Bueno, yo creo que Guaidó ha perdido muchísimo. Ya es momento para la oposición de unirse, de tener nuevo liderazgo, de conectarse más lo que está pasando dentro de Venezuela. Yo creo que esa fase de Guaidó ya se terminó. Se acabó, él tiene muy poca popularidad. Fue una jugada que no resultó en 2019, entonces la oposición tiene que tener una frente unida y tiene que buscar nuevo liderazgo y conectarse más con la gente en Venezuela. Mucha de la oposición está afuera del país y yo creo que ha perdido contacto de lo que está pasando adentro. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Continuamos en Foro. Michael, elecciones en Colombia el año que viene, 5 años después de haber depuesto las armas, las FARC representan un nuevo desafío para esa nación. Tu lectura para el 2022 en temas de democracia y estabilidad. Bueno, yo creo que lo único cierto en este momento es candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Y la pregunta clave para mí es quién sería el otro que pasa la segunda vuelta y si la gente que está en el centro y centro izquierda y derecha se puede unirse para presentar otra opción atractiva para los colombianos más allá de Petro. Pero él en este momento es el candidato representante de izquierda. Él apoya el sistema democrático, pero obviamente es una figura más populista que está aprovechando las malas condiciones en Colombia y creo que tiene posiciones bastante de izquierda. Esa es la gran pregunta, pero falta hasta mayo del 22. Claro, muy bien, doctor Gamarra. Ahora que Michael habla de populismo versus democracia, hablemos de México. Según las encuestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un nivel de popularidad del 60%, igual que las que tenía Zedillo y Fox el mismo momento, en este momento en sus gobiernos. ¿Qué lectura hace de México rápidamente? Bueno, México es una gran paradoja en muchos sentidos, ¿no? Es un país que habla bueno, quiere posicionarse como el líder de todos estos movimientos imperialismo, anti-norteamericanos, etcétera. Pero la gran paradoja es que México, quizás más que cualquier país de la región, depende de los Estados Unidos y tiene una muy buena relación con Estados Unidos y tiene un tratado de libre comercio que hace que su economía de alguna manera tenga mejores posibilidades de recuperarse, no solo de la pandemia, pero de las crisis estructurales que tiene. Entonces, México para mí es una gran paradoja. Y el presidente López Obrador es también un personaje pues, que tiene esas tendencias hacia el autoritarismo, pero a la vez es parte también de la tradición mexicana del PRI. O sea, no nos olvidemos que él es producto del PRI y que está actuando como si siguiera en el PRI. Claro, pero ha dicho precisamente que no tiene nada que ver con el PRI. Y es aquí en donde voy a preguntar a la doctora de Michel, que de acuerdo con Freedom, muy brevemente, de acuerdo con Freedom House, la democracia en México se ha deteriorado completamente. Mi pregunta es, en su opinión, ¿qué cree usted que va a pasar en México en el 2022? Rápidamente, 10 segundos.
Pues yo creo que México se va a tratar de mover dentro del, digamos, del centro, no va a tener un repunte o un relanzamiento importantísimo de ese péndulo que hemos visto de un extremo al otro. Yo creo que va a tratar de buscar más una posición de centro. Bueno, muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Michael Shifter, Giovanna de Michelle. Esto fue Foro de La Voz de América.